Adelante. Bueno, Emiliano, primero que nada, gracias por esta charla. Ahora, como te estaba diciendo hace un rato, cambiamos los roles. Vos que solés Sí, entrevistar gente, tuve la suerte que me entrevistaras más de una vez. Y ahora la idea es hablar contigo y conocer un poco más tu cabeza en algunos temas mucho de que lo hemos hablado públicamente y también en forma privada, digamos. Comentarios como conocidos. ahora cuando yo Estaba me pongo justo, mirá, incómodo, decime. ahora cuando yo me pongo incómodo y se nota es mejor cuando yo hago preguntas y vos respondés. Bueno, está bien, vas a saber lo que se siente. Obviamente la audiencia que tenemos acá no es tan masiva como la que tenés vos en la radio, en No Toquen Nada. Y ahí aprovecho a decirte, primero tengo esto, Sí, uno de, corregime si me equivoco, pero son 2 libros que ya publicaste. Este es el sí, segundo, ese es el cuyo único que publiqué autor, solo. decime, Ese es el único que publiqué solo. bien. Este libro te presentás como periodista en el programa radial No Toquen Nada desde hace una década. Bueno, el libro que fuiste en coautoría con el hijo de Carlito Muñoz, Figueredo a la sombra del poder, que bueno, indagaste ahí el mundo del fútbol y de Figueredo va, el derrotero un poco. Y también trabajaste en otros portales de noticias como 180, Observa, y escribiste columnas en El Observador, en diarios nacionales y La Diaria. Pero lo primero que se me ocurrió era charlar de esto, que un poco, yo que lo leí, primero felicitaciones porque ganaste un premio nacional, un Bartolomé Hidalgo, ¿verdad? El año No, pasado. Lo cual habla, justo estaba buscando un recorte de prensa de tus pagos de allá de Fray Ventos, que cuando dieron la noticia de que habías ganado el premio, lo calificaron como uno de los libros más valientes e incómodos que se han publicado en Uruguay. ¿Es tan incómodo este libro? O sea, ¿cómo fue el proceso, digamos, de este libro? Que no deja de ser algo vinculado a lo que yo trabajo, que son los cuidados hospitalarios. ¿Cómo fue? sí. ¿Cómo fue el proceso y cuán incómodo fue para vos escribirlo? Bueno, la historia esa es incómoda, porque primero que toca un tema bien específico, que es el del sistema de salud, y a todos en algún momento nos va a tocar pasar por ahí. Eh, y después tiene otro lugar que es bastante incómodo y que quizás es menos conocido y por el que algunos no vamos a pasar, o sí nos tocará pasar en algún momento, que es el sistema judicial, digamos, ¿no? Esos son como los dos grandes escenarios de este libro. Y es incómodo porque es una historia que se plantea bastante simple de entender en un principio. Había 2 asesinos, estaban 2 enfermeros que son procesados por eso. El procesamiento solo indicaba que empezaba el juicio, pero si uno repasa esa historia, no voy a ir demasiado al archivo, lo que ves que en ese primer fin de semana estas 2 personas prácticamente están condenadas, sobre todo a nivel social. Eh, y también el caso parece bastante contundente a nivel judicial porque el planteo es que estas personas habían confesado esos delitos. Lo que sucede es que pasan 3 años y en el medio de eso un montón de situaciones y estas personas son declaradas no culpables, digamos, son absueltas, y este caso va a un tribunal de apelaciones que confirma esa decisión de una jueza en primera instancia. A partir de ahí ya es incómoda la historia O por sea, en el... resumidas cuentas, fueron 2 enfermeros que trabajaban en una UCI, en un CTI, parte de su trabajo era eso, y que se les denuncia como que habían inyectado sustancias a algunos pacientes
que habían determinado la muerte de esas personas que estaban internadas ahí. Eso fue como la denuncia y el escándalo en su momento, digamos. Sí, se acusa a uno particularmente, y vos podrás explicarlo mejor, pero se acusa a uno particularmente de suministrar morfina y de matar a pacientes con morfina. Me dirás vos si con la morfina se mata a pacientes en un CTI, tendrás más experiencia vos desde dentro del sistema de salud que yo en eso. A mí me tocó tratar de averiguar, como lo tuvo que hacer el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los forenses que actuaron en el caso, y la jueza preguntaba si era posible matar a una persona con morfina. Pero así empieza el caso, con un enfermero que mataba a sus pacientes con medicación y la señalada era la morfina, que es un analgésico muy potente que se utiliza dentro del sistema de salud. La historia deriva hacia que queden involucradas dos personas más. Una compañera de ellos que trabajaba en La Española, porque también el primer protagonista de esta historia trabajaba en el Hospital Maciel y en la Asociación Española, pero eh, tenía dos compañeros de La Española que terminan dentro de esta historia, y otro de los enfermeros que es detenido ese fin de semana, que detienen al primer enfermero, este que desata el caso, digamos, y que además es el caso Centinela, donde había una autopsia y una víctima. Bueno, ese otro enfermero lo que dice es que les pasaba a los pacientes 20 centímetros de aire, o sea, una jeringa de aire, y algunos pacientes se morían, otros no, digamos. Esa es la versión que queda de ese fin de semana. O sea que hay ya de todo en esas dos declaraciones y señalamientos por parte del procesamiento del Poder Judicial, ¿no? Un enfermero que mataba con morfina y otro que dice que les daba aire a los pacientes para matar. Esos son los dos grandes nudos que tenía que comprobar o que desatar la investigación judicial, digamos, si era posible matar a personas con ese tipo de procedimientos, si estos enfermeros mataron personas así. Finalmente, en las pericias forenses, por ejemplo, no hay muchas experiencias y estudios realizados con el aire. Hay algunas referencias que aparecen ahí, referencias científicas, pero no hay muchas pruebas que se hagan para saber con qué cantidad de aire se puede matar a una persona. Con la morfina es diferente, digamos, la versión de quienes asesoraron, en este caso una junta médica, y la bibliografía y opiniones recabadas de especialistas en el caso, para simplificarlo, por ejemplo, para personas como yo, que no somos especialistas, una de las frases que me quedó es que es un analgésico que se da a demanda, la morfina. O sea, tampoco es que, digamos, depende del dolor que tenga la persona, se le da ese analgésico. Ahora, Entonces, vos, Emiliano, qué es lo que te atrapa de esa historia? ¿O qué fue lo que motivó? Más allá del escándalo que fue masivo, creo que salió en la prensa internacional también el caso. sí, No es un tipo de noticias de que que habitualmente se den en los medios ni nacionales ni internacionales. sí, Este, es vos lo difícil que encaraste como del lado periodístico y cómo fue el rol de los medios sea magnificación o minificación, o esa acusación que ya era como que los involucrados ya eran culpables. ¿Fue eso lo que te interesó? O, porque muchas veces cuando se escribe un libro, decime vos tenés una motivación o un interés en el tema y después te metés en el mundo de esta historia y esta crónica, esta investigación, capaz te empiezan a interesar otras cosas y el libro va tomando su propia trayectoria. Y ahí a mí me gustó el libro, no es porque estés vos, me gustó el libro porque también son cosas se hablan y se tocan temas del relacionamiento del sistema de salud, de las UCI, yo soy intensivista y trabajo en UCI, seguridad del paciente, gestión hospitalaria, se habla mucho de, bueno, ni que hablar del rol de los medios, más allá del caso en particular y de cómo se terminó desarrollando y eso. O sea, pero ¿qué te cuelga a vos dedicar parte de tu vida en investigar este caso? ¿Qué tenía este caso que a vos te interesó o qué fue lo que te atrapó? bueno, yo no soy una referencia de la mayoría de los ciudadanos porque en realidad a mí el caso me llega por lo que vos decías recién, ¿no? Por mi trabajo. Básicamente, yo trabajaba en ese momento en el mismo lugar que trabajo hoy, que es No Toquen Nada, eh, pero tenía unos cuantos años menos y muchísima menos experiencia con respecto al trabajo periodístico.
sea que la primera decisión de cobertura del tema, te diría que además de asignación del tema, no la tomo yo, sino que la toma, en ese caso, mi jefe en el momento, que me dice, agarrá vos este caso, y yo lo empecé a seguir. Entonces, no hay una decisión mía de decir, me interesa este tema, me voy a meter acá. Es cierto que yo cubría temas vinculados con salud y temas vinculados algunos con el Poder Judicial. Ahí se me cruzaron los dos universos, era posible que yo tuviera que seguir este caso. Y ahí se dan dos cosas. Una es mi trabajo, digamos, la acumulación de años en otros temas o en construcción de fuentes dentro de estas mismas áreas, y lo que va pasando a medida que pasa el tiempo con el caso, y yo voy siguiéndolo paso a paso para esa cobertura en la radio. O sea, el libro no era ni siquiera una idea en ese momento. Con las vueltas que va tomando el caso, o sea, que estos asesinos, ¿no? Y esa construcción, una especie de sentido común de que iban a ser condenadas estas personas porque habían confesado, se empieza a desarmar de a poco, primero con las pruebas forenses, después con las posibilidades que tenía, por ejemplo, el fiscal en el momento de acusar. Ya no eran asesinos, porque no se podía comprobar por parte de la investigación, y en ese caso la fiscalía, que era la que tenía que acusar, no se podía comprobar que efectivamente estas personas hubieran matado a esos pacientes, pero lo que sí decía el fiscal es que tuvieron la intención. Entonces ya era tentativa y no era homicidio. Entonces ya cambió la figura cuando se pide la condena. Y la jueza, después que analiza todo el panorama, dice que no le alcanza, que hay rumores, pero que no hay pruebas contundentes. Bueno, esas cosas me van llamando la atención a mí de la forma que va tomando el caso, y yo había conversado con los forenses, con los fiscales, con la jueza, en esto que te digo de la construcción de fuentes, con gente que estaba dentro del sistema de salud, con distintas miradas. No sé, recuerdo, por ejemplo, una reunión con un intensivista para hablar de este caso, aunque no lo conocía en profundidad esta persona, pero sí conocía, tenía una opinión con respecto a contarme, digamos, de cómo se trabaja en un CTI. Habrá un montón de opiniones, pero yo necesitaba por lo menos hacerme una idea de qué lógicas empiezan a funcionar dentro de esos espacios, qué es lo que pasa. Claro, esta persona accedió a charlar conmigo, yo tenía confianza en esa persona, obviamente esto es parte del oficio, y ahí hay una parte, te diré que medio que artesanal, digamos, ¿no? Tampoco uno dice, bueno, en esta persona confío, conozco su trayectoria, bueno, y me permitió ir a un CTI, quiero decir, iba armando un panorama general y particular del caso, pero general de esos espacios en donde se había desarrollado esta historia. Y cuando la historia termina, eh, yo me quedé con un montón de información, porque tenía todo el expediente del caso, las 4 piezas, tenía todas las declaraciones que las conocía, y tenía un montón de fuentes construidas dentro del caso. Y, y en algunas charlas con Joel Rosenberg recuerdo que hablaba de esta posibilidad de hacer una investigación al respecto con este caso, y después que terminé ese libro que vos mencionabas, que hice con Diego Muñoz, se me ocurrió empezar esta historia para escribir un libro, que no tenía ni idea hacia dónde iba a ir. Era una especie Pero había un material ahí que había que usar. Había que pasar de nuevo por ese material. O sea, lo primero que hice fue leer de nuevo el expediente. Ya había terminado el caso, empecé otra vez a leer el expediente, las declaraciones. Y ahí empecé a sacar mis apuntes y empecé a escribir. Después empecé a hacer entrevistas, otra vez, ¿no? Con gente que había estado en el caso, pero ya no estaba el calor del caso. Ya el caso había terminado, estaba cerrado y había cambiado la vida de esas personas, había quedado como un recuerdo. Entonces, muchos accedieron generosamente a charlar conmigo de nuevo sobre este caso, sobre la visión que tenían, hicieron memoria, hablaron sobre el impacto en su vida, y a partir de ahí yo estuve años con este trabajo, y en esto que decías vos al principio, de la incomodidad,
una de las grandes incomodidades que tiene esta historia es que cuando crees que más o menos la atrapaste y la entendiste, se te escapa otra vez, digamos. Parece como un lugar común de estos tiempos, esto ¿no? Como esto de las contradicciones, pero en este caso era real. Yo me hacía una idea del caso y decía, más o menos la tengo la historia, va por ahí, va por este lado. Y de repente hacía una entrevista, leía de nuevo el expediente, encontraba alguna cosa y cambiaba. Entonces, esa incomodidad que quizás a eso es lo que se refieren con el adjetivo, es que, no sé si te pasó, pero por lo menos era una intención, que al leerlo te genere esa incomodidad del libro. Digamos, de capítulo en capítulo vas cambiando lo que pensás, supongo. No sé si te pasó, capaz que no, también todos tienen un preconcepto. Yo al inicio invito como a tratar de dejar nuestros preconceptos, nuestros prejuicios de lado con respecto a esta historia. Renunciar es muy difícil, eso en realidad es que uno no renuncia a lo que ya piensa. En todo caso, el libro te lleva por otros lugares y discutirás con él. Pero lo que sí me parece es que la historia, de acuerdo con la persona que vayas conversando, con la información que leas, con lo que consumas de lo que rodeó a la historia, eh, desde los enfermeros hasta gente que tuvo decisiones importantes en la historia, pensás, bueno, son víctimas. No, al final al final me generan muchas sospechas estos tipos, al final, y vas cambiando, y eso también aparece en aquellas personas que tomaron decisiones en este caso. No todos los integrantes del Tribunal de Apelaciones piensan igual, no todos los fiscales que actuaron en el caso piensan de la misma manera, no todas las personas dentro del sistema de salud piensan de la misma manera a partir de este caso, gente que conoce el caso, gente que no lo conoce, no todos sufrieron las mismas consecuencias. Ahora, lo que es más incómodo de esta historia quizás es que si lo miramos fríamente de cómo funciona el sistema en el que vivimos y la República, hay dos personas que trabajaron durante 20 y pico de años en un lugar, que fueron acusados por sus compañeros, no por pacientes, que eso es importante en esta historia, por compañeros acusados, uno de ellos de matar gente, los procesaron, o sea, había una sospecha fundada para después en ese momento de que podían ser culpables de este delito, de homicidio. Finalmente no son encontrados culpables, un tribunal de apelaciones lo confirma, por lo tanto se sometieron al proceso del sistema de justicia, no encontraron pruebas para condenarlos, sin embargo, como dijo un juez civil, el día que los procesaron se decretó la muerte civil de esas personas. Digamos, la vida que tenían desapareció, tal como la conocíamos. Sí, sí. Después la historia es compleja, pero pensarlo así es incómodo, porque empezás a pensar sobre las fallas que puede tener el sistema judicial o sobre los problemas que tenemos para condenar a nivel mediático, social, a nivel de nuestros propios prejuicios, de que ya pensamos que, bueno, sí, esto pasaba, esto yo ya sabía que pasaba, ¿no? Como que aparecen a confirmar nuestros propios esos prejuicios que teníamos. Entonces, desde ese punto de vista, hay una gran incomodidad de esta historia. Digamos. Porque, por ejemplo, En el prólogo yo había subrayado cuando lo leí, ahora lo estaba hojeando de nuevo, que te hace Santiago Pereira Campos, abogado él, ¿no? Y dice, cuidado, de este libro no se sale ileso. Y un poco más adelante pone que vos, Emiliano, ponés el dedo en la llaga en las estructuras mismas de nuestro sistema democrático. Que un poco estabas hablando de eso, ¿no? De cuáles son los mecanismos de regulación y de seguridad. Y yo lo llevo al lado de, por un lado, todo lo que es el sistema judicial, que es un mundo en el que los médicos no nos gusta estar. Por un lado eso. Y por el otro lado es que, en definitiva, lo que queda es la bruma, sin hacer spoiler, digamos, del libro, pero lo que queda es la bruma, y siempre va a quedar la bruma, de qué fue lo que le pasó a esos pacientes que fallecieron. Fallecieron por una intervención que obviamente no estaba indicada y hubo homicidio, por decirlo con las palabras que debían ser, o eso no es así. Lo que se pone
ni en el libro lo tocas con uno de los entrevistados, con Homero Bañulo, es que en el centro está el tema de seguridad del paciente, ¿no? No deja de ser en uno de los lugares del hospital, donde están bueno, en el lugar del hospital, donde están los pacientes más lábiles, con enfermedades con mayor mortalidad, digamos. Y yo leí este libro que publicaste ya hace un par de años, ¿no? Coincidentemente, o poco después de ese libro, leí un libro de un autor que se llama Kahneman, que estudia, y es un libro que se llama Thinking Fast and Slow, que es pensar rápido y lento, y un libro posterior, que lo voy digiriendo de a poquito, que se llama Ruido. Y él toma el tema de todas las decisiones que hay en la toma de, bueno, todos los procesos que hay en la toma de decisiones y de procesos cognitivos, ¿no? Mentales. Pongo esto porque está estudiado que en la definición de un juez, por ejemplo, depende si es un lunes, si el fin de semana su equipo ganó, o su equipo de fútbol, poniéndole el caso, ganó o perdió. Si en el momento de dictar sentencia había comido o no había comido, si estaba en ayuno o no. O sea, la cantidad de cosas que generan ruido, o sea, no solo desvíos, que son los sesgos, como se llama el podcast. Sesgos que es, digamos, un derrotero que lleva el pensamiento de forma siempre sistemática, siempre va al mismo lado, sino que hay un montón de cosas que generan ruido alrededor de la toma de decisiones. En el caso de un juez, una sentencia, por ejemplo; en el caso de un médico, una intervención médica, entre otros. El asunto es que lo más impresionante de esto, entrelazando este tipo de libros y investigaciones de estos psicólogos del comportamiento, que hasta ganaron Nobeles, o sea, hay toda una ciencia detrás, se da esto de que a estas personas la habían declarado culpables por la prensa, por trascendidos de la prensa. O sea, hay que ser demasiado ingenuo como para pensar que no influyó la prensa en eso. Y vos tocás eso en el libro. Y este libro genera la otra pregunta que siempre me hago, y que nos hacemos todos, y creo que todos lo deberíamos rever. Por ejemplo, ¿qué sucedió en la pandemia, donde el sistema sanitario estuvo en boga, y el rol de la prensa y otros medios no tradicionales, cuánto de esa influencia generó la realidad que vemos? ¿Me explico por dónde Sí, voy? O bien. sea, vos Sí. tocás en este libro, con este ejemplo y este caso hipercomplejo, cosas pesadas, en el sentido de seguridad del paciente en el sistema de salud, y como dijiste al principio de esta charla, todos vamos o la mayoría de nosotros vamos a terminar adentro de un hospital o en un CTI. Y por el otro lado, el tema del sistema judicial y de última, el funcionamiento democrático de nuestra sociedad. Ujú. Vos después de publicado, que cantás cosas, habrás recibido 1000 feedbacks de gente que lo leyó, de gente que te entrevistó, y vos cómo entrelazar eso, ¿no? Esos ángeles de la muerte, ¿cuántos eran ángeles de la muerte? Más allá y cuánto influyó todo este ruido y sesgos de medios, no solo en el libro, sino en los hechos y con los pacientes que hubieron. Bueno, mira, si me olvido de la parte de los medios, recordámelo, pero una cosa que decías recién, lo ataría después al final. Eh, Vos decías recién y citabas lo que dice Santiago Pereira Campos de poner el dedo en la llaga del sistema democrático. Eso, en realidad, por ejemplo, no es una intención mía con el libro. Eso lo ve él, porque Santiago es un procesalista, es un abogado, docente universitario, que conoce el funcionamiento del Poder Judicial, que posiblemente a él le dio esa impresión el libro, y esa es su opinión con respecto al libro. Yo no Él tenía esa explica, ¿para qué te hago el paréntesis? Que pones el dedo en la llaga de las estructuras mismas de nuestro sistema democrático, no por combatirlas, sino porque a partir de una historia que se acudió a la opinión pública, se desnudan las debilidades de la justicia penal en sentido amplio, en su interacción con el sistema de salud y con el rol
del periodismo. Bueno, ahí en ese caso, y a lo que iba es que yo traté de contar, y no soy inocente con esto, y yo sé lo que puede generar, digamos, hablar sobre este caso y publicar sobre este caso. Además, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que la mayor parte de las personas que se ven afectadas por este caso, sean los protagonistas o los familiares de pacientes que quedaron dentro de este caso, o los actores judiciales, digamos, es gente que convive con nosotros. Digamos, no es que esta es una historia de hace un montón de años y ya sus protagonistas o la persona que se vio dañada por este caso, digamos, o lo olvidó o ya pasó tanto tiempo que murieron, no sé. Entonces, ahí había una complejidad de describir con esto. A lo que iba con lo de Santiago es que a cada uno que toque el libro lo va a llevar por el lugar. Vos citabas también a Homero Bañulo, por ejemplo. Bueno, ahí hay una opinión de él que también está vinculado al caso, pero hay otros médicos que piensan diferente, hay otros médicos que, Adriana Belloso, por ejemplo, tiene una visión totalmente distinta con respecto al caso. No quiero decir que discuta con Bañulo, sino que tiene una visión distinta. Y otros médicos tienen otras visiones diferentes y que se vieron involucrados dentro de esta historia. Entonces, ahora sí tomo lo que me decís de los medios. A veces hay un reflejo, yo no soy nada corporativo, vos lo sabés, pero hay un reflejo que me parece que está, que es como esto de culpar a los medios. Esto pasa por culpa de los medios, ¿no? Que es como culpar a algo que, no, que está ahí, digamos, ¿no? Como omnipresente y que genera un montón de cosas, como si los periodistas pudieran controlar, o los medios pudieran controlar un montón de situaciones que se dan. Y ahí hay una responsabilidad. No digo que los medios no sean responsables y que no lo sean los periodistas, también hay distintos tipos de responsabilidades, hay una lógica con la que funcionan los medios. En este caso, por ejemplo, yo te lo decía al principio, yo no decidí cubrir este caso de una manera, no tomé decisiones en ese momento, no tenía un jefe, un editor que me dijera, vos, trae algo del caso de los enfermeros porque la gente quiere escuchar esto, no, pero no hay nada, no pasó nada, no, mañana tenemos que hablar de esto. No sé a cuántos colegas les puede haber pasado que demandaron en una redacción o en un canal de televisión la cantidad de tiempo que se le dio de cobertura al tema. Entonces hay gente que tiene responsabilidad, hay periodistas que tienen que responder a su jefe y que hacen equilibrio, digamos, con eso, como pasa en casi todos los trabajos, digamos, hay gente con responsabilidades y gente que tiene que asumir esa parte. Hay una responsabilidad también de quienes interactúan, por supuesto que los periodistas tienen su responsabilidad con respecto a la información que reciben, a las fuentes con las que conversan, pero también, en este caso, o sea, a los periodistas no se les ocurre inventar la historia de los enfermeros. Hay una historia y hay un vínculo que tiene la noticia policial con el periodismo. Hay periodistas que se alimentan de esas fuentes y hay fuentes que dan eso. Ahora, en el sistema en el que vivimos, digamos, y el sistema judicial, en realidad la investigación de la policía, que es un auxiliar, en este caso cuando se desarrolló esa historia del Poder Judicial, nada de lo que la policía investiga tiene valor hasta que no pasa por el sistema judicial. O sea, si yo declaro algo a la policía en ese momento, por ejemplo, y después iba y declaraba ante el juez otra cosa, no tenía valor lo que había declarado la policía, a nivel judicial y a nivel de donde uno se somete al proceso. Entonces, pero ahí hay un desconocimiento de la gente, porque las condiciones a las que uno puede declarar ante la policía no son las mismas con las que debería declarar ante un juez, ¿no? Entonces hay una responsabilidad. Los problemas están en todas partes. Vos citabas la pandemia. Bueno, la pandemia, claro que hay una responsabilidad de los medios, una responsabilidad en, en un montón de cosas, ¿no? Hemos hablado en las entrevistas de, no sé, desde el contador de casos y de muertos, y de lo que eso genera en la gente, la ansiedad que genera, el miedo que genera, los nervios que puede generar una persona en su casa que Bueno, no si lo agarrás el entiende. micrófono, te acordás el primer año de pandemia, salís a esperar a que salga un familiar de un paciente que falleció por COVID y le preguntás qué piensa de COVID. Es lo mismo que Sí, preguntarle a alguien que recién lo robaron, qué piensa de los ladrones. O claro. sea, Bueno, uno puede, aunque no deja de ser verdad lo que se declare, uno puede moldear también
lo que se Totalmente. magnifica. Ahí es un caso diferente, ¿no? Porque, digamos, ahí hay una gran responsabilidad eh, de quien, en ese caso, si es una entrevista, un periodista de televisión o de radio, o que escribe en el diario, que va a buscar pacientes. En el caso de los enfermeros, también había crónicas de sobrevivientes, ¿no? Se fue a buscar a gente que pensaba que se había salvado de los asesinos y contaba su historia, ¿no? O gente que opinaba que había que mandarlos a una isla y dejarlos ahí hasta que se mueran. Y salía eso, entre comillas, publicado. Entonces, claro, ahí, por eso, no se puede tampoco pensar que en todos los casos y en todas las notas y en todas las formas de cobertura son similares. A lo que me refería yo en el caso de la pandemia es que también, como pasa en la mayoría de las situaciones que se dan dentro del periodismo, salvo que hay excepciones, ¿no? Hay periodistas que pueden ser, no sé, especialistas en economía porque son economistas, y se dedican a cubrir temas de economía. Entonces tienen un conocimiento y quizás un bagaje mayor en el asunto, o pasaron de un lado al otro, digamos, empezaron a escribir columnas, o a opinar, o a hacer entrevistas, y tienen una formación en un tema. Entonces hay cosas que no necesitan comprender, pero para el ejercicio del oficio no necesariamente uno tiene que ser médico para preguntar o hacer un informe sobre el sistema de salud. Pero hay una responsabilidad también, insisto, el periodista cuando recibe la información y hace una elección en la fuente en la que está, y de su propio sentido crítico, las conversaciones que tenga con sus colegas, con la redacción en la que está, de su propia mirada, pero también hay una responsabilidad de todos los actores cuando pasa algo, me refiero a algo como la pandemia, ¿no? Desde los académicos que investigan, lo que se presenta como trabajo científico y lo que no, lo que se presenta como evidencia y lo que no, lo que se hace como una declaración o una opinión y lo que sí tiene un sustento de algún tipo. A mí me pasó durante la pandemia, por ejemplo, eh, eh, voy a poner un ejemplo de algo que hicimos con esto que te quiero decir. Se hizo una cobertura de un llamado al ministro de Salud Pública al Parlamento. El ministro de Salud Pública habló de las muertes evitables, hizo todo un ejercicio y que tenía un preprint, dijo, no tenía muy claro, ya no tenía muy claro de dónde venía esa información, pero lo dijo el ministro, y eso fue título, ¿no?, de que reconocía las muertes evitables. Yo primero pregunté de dónde estaba el trabajo y que lo quería conocer, porque era la primera vez que se hablaba de un trabajo científico que tenía determinado eso. Bueno, lo que pasó primero es que los actores de la salud, en ese caso, el ministro de Salud Pública, no dio esa información, no lo pasaba al ministerio. Entonces hice un pedido de acceso a la información pública. Cuando me responden no con el trabajo, sino con que la información la había aportado un científico durante la pandemia. Entonces, que en ese momento era Gonzalo Moratorio, yo lo llamé para pedirle la información. Y resulta que no era un preprint, y que no era un trabajo así. Y que, entonces, está, digamos, ahí no hay una intencionalidad, sino que lo que hay es una confusión que después le llega a la población. Desde el ámbito científico se le comunica una cosa al ministro, el ministro va y presenta eso como otra cosa, y es un teléfono descompuesto. Un teléfono descompuesto. Y entonces los medios después ponen titulares gigantes y la culpa, digamos, es de los medios. No es corporativa mi visión. Ahí tiene que haber un sentido crítico. Hay un montón de ejemplos de cosas que pasaron en la pandemia y de errores que cometimos todos, digamos, todos en los medios, porque también fue un Y escenario. tomo una frase que pusiste en tu libro, se llama Some words when spoken can't be taken back. Algunas palabras Sí, cuando se es dicen una no se canción de pueden Pearl Jam. retirar. ¿Eh? Esto es una frase de una canción de Pearl Jam, que se llama Y Nothing bueno, Man. es un poco esto, ¿no? Claro, que es lo que le pasa en esa historia, ¿no? Porque después los protagonistas de esa historia, o un montón de gente, pero sobre todo los protagonistas, si lo pensás desde ese punto de vista, declaran algunas cosas que, si lees el libro, vas a ver que son complejas. Lo dijo, hay cosas que dijeron, y de repente se desdicen, pero una vez que uno dice esas cosas, es muy ¿Cómo echas difícil para atrás? después volver atrás. Claro, eh, y ni que hablar de acciones, ¿no?, que uno hace. Ahora estaba mirando, voy a salir, el tema no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero lo vi hace poco, porque Will Smith pidió perdón Por por la el cachetada. cachetazo que le pegó a Chris Rock en los Oscars, ¿no? Porque en todo este tiempo pensó y entendió, además de las consecuencias que eso tuvo, un montón de cosas. Por ejemplo, que la madre de Chris Rock estaba mirando, que los hijos estaban viendo.
que él tenía una relación, un vínculo con él, que además conocía, tenía mucha gente en común, que se movían dentro del mismo ambiente, ya no solo de la actuación, sino de- del humor, por ejemplo, o la comedia, Sí, sí. ¿no? Y entonces, eh, y pedía perdón y decía que todos los días trataba estaba pensando en cómo hacer para no sentirse que era una basura, él, ¿no? Y ya pasó lo que hizo. Ahí no eran palabras siquiera, ¿no? Fue una bofetada. Pero bueno, a veces Sí, a hay... mí me da como para pensar, cuando pasan hechos como ese, ahora que contás el ejemplo del cachetazo, es cuán preparado está nuestra cabeza para tamaña exposición y tamaña viralización, ¿no? Ahora que está de moda esto de la viralización, de que vos decís una frase, le pegás un cachetada, capaz que si hubiera sido en un boliche, con un amigo, nada, pasa por eso, un mal momento, se pide disculpas, pero esto es la magnificación, obviamente, si era en Hollywood, imagínate, los millones de personas que lo vieron en vivo y los millones de millones que lo ven repetido. Nuestra cabeza no está preparada para esto. El ser humano nunca tuvo tal tamaña exposición pública. O sea, nadie puede, por ejemplo, si esta entrevista, decimos todo es disparate o algo que ni siquiera nos parece disparate, se viraliza el día de mañana, una frase que vos digas, que yo diga, son cosas que ni siquiera manejamos. ¿Hacia dónde terminan esas palabras? ¿Quién las escucha? Como este ejemplo, ¿no? Que lo escuchó la madre, vio en vivo a la madre. El asunto hay- es, vos a diario, en tu trabajo, que es algo que vivís vos, no vivo yo, estás expuesto todo el tiempo a un micrófono que están escuchando en vivo miles de personas. Y que vos decís palabras, porque tu herramienta es la palabra, digamos, ¿no? Radio, palabra. En un libro vos podés editar, va a una edición, acomodás, es otro tipo de lenguaje y de comunicación, con otro alcance, con otra dimensión. El tema de cómo manejar un micrófono, o sea, ¿estás preparado? ¿Cómo te preparás? Porque yo también acepto que los periodistas se equivocan seguido, como yo me puedo equivocar. El tema es que en el ambiente donde se suceden esas equivocaciones y la magnitud que puede tener una palabra mal dicha, una acusación mal hecha o una magnificación de algo que no era así, después revertirlo, no hay micrófono que pueda revertir ciertas cuestiones. Y de ahí está el poder de los medios, ¿no? Ya no voy obviamente, el poder de la industria de los medios, pero simplemente un medio masivo de comunicación. Vos estás cotidianamente en tu trabajo en una de las radios, de los programas de radio, si no el más escuchado, debe ser de los más escuchados, por lo menos de la mañana, que es un momento en el que el uruguayo promedio escucha radio. Entonces vos decís una cosa y cometés tus furcios, cometés tus equivocaciones, lo que sea, donde desdecirse, si al otro día te das cuenta que hubo un error, es casi imposible. ¿Cuán preparados están ustedes, los periodistas, para manejar esa tamaña magnificación de lo que hacen? O la exposición de alguien que invitan para participar en una... ¿No? Te habrá pasado quizás más de una vez de que sentís que te equivocaste haciendo una pregunta o poniendo en una situación un entrevistado incómoda que los puso. sí, Digo, no de mala leche, hablando mal y pronto, pero que sucede. sí, son cosas distintas. Equivocarnos, nos hemos equivocado un montón de veces al aire, desde furcios que son graciosos y que nos acordamos nosotros, eh, al aire y han quedado y que pasan de largo porque en realidad tampoco somos tan importantes. Hay una cuestión ahí como... tienen que juntarse muchas cosas para que algo se vuelva viral y muy digamos, popular, si querés llamarlo de alguna manera, y sobre todo en este tiempo. Yo incluso le pongo ejemplo a mi hija a veces cuando hablamos de que si se equivoca a la clase en un oral o está diciendo algo, que uno siente vergüenza. Yo sentía vergüenza en el liceo si me equivocaba delante de mis compañeros. Y ya te digo, he cometido errores al aire de cosas que he dicho, que dije mal o que me equivoqué, y hemos corregido, o quedan graciosas porque me tranqué con una palabra, por ejemplo, ¿no? Y se supone que uno no se debe... Bueno, ahí hay que naturalizarlo un poco más al error. Después, con respecto a la formación, bueno, hay formación. Hay universidades
Hay carreras de comunicación donde se estudia esto. Yo no terminé mi carrera, por ejemplo. Entonces eso también es un ejemplo de que uno puede trabajar en los medios de comunicación y aprender el oficio trabajando. Es una particularidad de esto, digamos. Es así. O sea, uno, supongo, no sé, pienso en la medicina, en un cirujano, uno va a estudiar la carrera de medicina y después hará la práctica y estudiará, pero en el caso en mi caso, yo hice la facultad, no la terminé a la facultad, pero sí tuve práctica y tuve materias teóricas y tuve un montón digamos, hay formación. No lo terminé porque me ganó el oficio porque yo ya trabajaba en la radio y la verdad que en un momento tuve que priorizar, tuve que elegir y elegí seguir aprendiendo en la radio, pero vale la pena, digamos. Eso igual no te salva de ningún tipo ni de error, ni de que te vas a equivocar. Eso lo tenés que aceptar, digamos. No hay manera. Después, cómo convivimos con eso, bueno, es un desafío. En nuestro caso es fácil porque generalmente no pasa nada. Y en los entrevistados tampoco pasa tanto. Tampoco pasa tanto. Yo te decía esto ahora del ejemplo de esto de lo que dijo Salinas. No pasó nada con eso. Si te parece importante o no, o he tenido entrevistados, o han pasado gente por la red que ha dicho cosas, o no ha sabido responder cosas que quizás debía responder, o entrevistas. Hay momentos en los que quizás sí la gente, me parece, está más sensible, ¿no? Campaña electoral, una entrevista a un político, y ahí el político, el candidato, si estás hablando de candidatos a presidente, por ejemplo, y no se puede equivocar en nada. Casi que a veces no puede quedar en blanco, o no puede, ¿no? Porque si no, va a ser viral y lo van a. Pero ahí porque hay otros intereses que juegan, digamos. Y todo lo que estoy diciendo es. No es no es nada académico, digamos, simplemente una percepción desde la experiencia y del laburo cotidiano nomás. Eh, pero bueno, vos decías con respecto a nosotros, a los periodistas o a nuestro trabajo. A nosotros lo mejor es naturalizarlo, que el error es parte de estar expuesto al aire. Yo no tengo tanta exposición tampoco porque en general preparo las entrevistas, sí estoy al aire con mis entrevistas o con un informe o a veces en una charla, pero yo qué sé, yo no estoy las 4 horas del programa al aire, como si están, no sé, Joel y Sueco, por ejemplo, que tienen que estar las 4 horas al aire. eh, y estar en muchos temas, quizás, o opinar. Y bueno, eso es imposible que no te puedas equivocar. Lo que tenés que hacer es ser más bueno con vos, digamos, y aceptarlo, que es parte de tu laburo. Y tener el reflejo, ¿no? De eso. Hace poco escuchaba una definición de Digo, no conciencia. puedes estar todo el tiempo pensando que te están escuchando miles, Claro, pero ¿verdad? tenés que ser, digamos, consciente de eso, o sea, mirarte en tercera persona y tratar de entender eso, de que el error es parte de tu trabajo, de que sí, que estás ahí, que te puedes equivocar, en fin. No creer que sos tan trascendental que está todo el mundo pendiente de lo que vos estás diciendo y que sos súper importante, etc. Me parece que lo mejor ahí, y que es lo que más se aproxima a lo que sucede cotidianamente, es que yo hago una entrevista con vos y hay gente a la que le dejará cosas, gente que te va a escuchar, gente que te va a agradecer o le va a parecer interesante, gente que se va a comunicar con vos, mucha gente te va a escuchar, le va a parecer bien y no va a decir nada, se lo comentará a un amigo, a su pareja, a quien sea. Y, y bueno, sí, a veces pasan cosas, pero el ejemplo ese de Will Smith es como, es algo que, nada, es Sí, sí, que se estratosférico. arrepintió. No pasa, no pasa habitualmente, ¿no? Yo, para ponerte un ejemplo de la cobertura de policiales, que también recuerdo que en el programa hablamos de eso alguna vez, no voy a citar, porque no quiero revivir el caso, digamos, pero hubo un asesinato en el que estaba grabado por las cámaras, y se repitió una y una y otra y otra y otra vez la imagen. Claro, no estaba, por ejemplo, el Twitter, como digamos, pero imagínate que se sube esa imagen. Claro, vos ves a un tipo al que le disparan, ¿no? Pero no te imaginás si, no sé, si la hija de esa persona tiene Twitter. Claro. Se puede censurar un video, pero quiero poner el ejemplo, digamos, de lo que puede pasar con esto de la repetición y de volver a ver esa imagen. Este, por eso hay que tener cuidado de lo que uno hace o dice. Ahora, por ejemplo, yo me planteaba esto al pensar en escribir el libro del caso de los enfermeros.
No, con esto que te decía, de que hay mucha gente que quizás se le iban a remover un montón de cosas y yo me iba a meter en esa historia, pero bueno, yo creí que valía la pena hacerlo y traté de hacerlo con el mayor respeto por la historia y por las personas. No sé, le cambié los nombres a los testigos, por ejemplo, para que no se sepa quiénes son esas personas que hablan ahí. Y traté de ser cuidadoso al momento de qué lugar me paraba a hablar del caso. Pero es un riesgo igual, nada garantiza que vaya a salir bien, digamos, o que te sientas del todo bien. Yo también me sentía un poco, me sentía y hasta hoy también, eso es otra parte de la incomodidad. Sí, yo una de las sensaciones que me quedó el libro es que, las que recuerdo, pues lo leí, bueno, el año pasado, es dónde está la verdad, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es la verdad? Ni siquiera dónde está, ¿qué es la verdad? Depende para quién, Más además. allá de este tema. Depende de qué En gen- disciplina pienses, ¿no? También. No es lo mismo si lo pensás desde un punto de vista, no sé, filosófico, desde un punto de vista simplemente judicial. sí, sí, tendríamos que empezar a definir qué es la verdad. O no sé, ¿qué es la verdad? Tu verdad, mi verdad, de lo que es un hecho, o juguemos un poco en el área donde vos tocaste, que es el sistema sanitario, y el ejemplo es la pandemia. ¿Qué era verdad? Porque digo, se habló mucho de la desinformación, del ritmo arrollador de información que volaba. Nombraste ahora las redes, ¿no? Yo estoy convencido, cada vez me convenzo más que esta pandemia hubiera sido distinta sin redes. Y creo que gran parte de los ingredientes, y basta salir un poco ni siquiera de las redes, de salir a la calle nomás y te das cuenta que la dicotomía fue máxima en algunos Bueno, momentos entre pero lo que en el mirá que, submundo redes y de lo que sucedía en la vida real. mirá Y creo que, que lo mismo debe pasar en los medios de comunicación generales. mirá, Este, hay un ciclo que terminó hace poco que hicimos con Lucía Alonso, que es epidemióloga, donde cuenta historias de la epidemiología, que varias se desarrollan en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, y a los protagonistas de esa historia que descubrieron cosas que para nosotros hoy son sentido común, ¿no? Desde las vacunas, el padre de las vacunas, y le fue hasta... muy mal. Le fue muy mal, y no había Twitter, no había Facebook, no había ni televisión. Sin Sí. embargo, su comunidad los rechazó, terminaron muy mal, no reconocieron sus investigaciones, eh, y no había Twitter. O sea que podemos sospechar también de esa idea y de la percepción que tenemos con respecto a eso. Y también, solamente para tensar el músculo de intercambiar un poco con vos y No pensar había esa idea. Twitter, pero el ostracismo al que pasaron muchos de ellos, recordarás, creo que Lucía lo tomó en una de sus columnas de Semmelweis, ¿Sí? este, que descubrió el tema de la fiebre puerperal y la importancia del lavado de manos, que hasta el día de hoy sucede, pero los que lo enterraron en el ostracismo fueron sus colegas. Claro. No Bueno, fue, pero, no tomó Estado público de la manera que hacen que tome las redes lo que sucede en los hospitales o en la medicina toda. Eso es un gran claro, diferencial. Ojo, sí, una cosa es que te entierren tus pares, cuestión que puede suceder el día de hoy, ¿sí? Es un ambiente despiadado del médico, y eso vos lo habrás olfateado porque ustedes se entrevistaron en toda la pandemia de distintos tipos de médicos, de científicos, y han estado en contacto, y la medicina, que puede o no ser científica, eso es otra discusión, tuvo una exposición mediática tradicional en los medios tradicionales, pero también de redes sociales, que no había sucedido antes. O sea, en la época de Semmelweis o en la época de Snow, el que descubrió que la fuente de cólera en Gran Bretaña era una fuente de agua potable que iba la gente tomaba, y fue uno de los grandes descubrimientos de la epidemiología moderna, ¿no? No fue al ostracismo, no fue criticado por el vecino de la esquina. Y tampoco, como sucedió en pandemia, fueron los médicos que se expusieron solos, porque no dejamos de ser humanos, aunque muchas veces nos creamos que no somos
tan humanos, sino un poco dioses. No hubo esa exposición de salir de una guardia destrozado, todo marcado. ¿Te acordás aquella foto de nosotros Sí. sufriendo en los hospitales, o los colegas que sufrieron, gritando a mansalva, por favor, guárdense sus casas, van a morir todos? Bueno, esa Ahora, exposición la permitieron las redes. O ok, sea que ahora, no pensá sucedía también, en los siglos pensá pasados. también o por lo menos, en realidad no sé qué hubiera pasado sin las redes, pero pensá también que tuvieron una gran influencia en las redes en que eh, académicos y científicos del tamaño de Kulldorff, por ejemplo, tuvieron exposición en momentos en que sus pares los rechazaron, digamos, ¿no? Sí. Y además jugaron ese partido de exponerse públicamente y de animar a otros colegas que quizás pensaban como ellos y que estaban paralizados, no por miedo, sino por no poder expresar dentro del nivel académico, científico o médico, o todos, o los tres juntos, sus ideas, sus opiniones, sus trabajos, ¿no? Y después aparece la declaración de Great Barrington, la declaración de Jon Snow, que después conocimos en Sí. esto que vos mencionás a Jon Snow, y qué pensaría Jon Snow de su nombre utilizado por los grupos, ¿no? Y en el medio de esta pelea en este siglo, y lo que le pasó a él, en fin, un montón de cosas. Pero también quiero decir que Sí, tratando de afinar esto, ¿no? De las redes que son medios de comunicación virtuales, a la mano, ubicuos, están en todos lados. Yo como médico, como en mi vida profesional, ya viví dos pandemias grandes. Esta, sin dudar, sin lugar a dudas, fue la más distinta. Pero yo viví, era residente de pediatría y vivimos todos los que trabajamos en los hospitales la pandemia del H1N1, que fue tremenda y no tomó el Estado público. Y lo inédito de esto, que fueron toda la amplia gama de medidas draconianas, ¿no? De restricciones de todo tipo y color, también fueron posibles a la vida virtual que tenemos, a esto que estamos usando ahora, el Zoom, que no estaba en el 2009, ¿no? No son solo las redes, yo lo entiendo. Traigo las redes porque era un medio masivo, ultra rápido, de exposición a niveles que quizás nuestro cerebro no puede manejar bien. Porque sí, no, y digo, está una adicción que se va generando en cada uno, ¿no? Que va empezando a buscar más y más y más y más noticias sobre ese tema, o quiere saber más y más, y tiene la posibilidad hasta de buscar, ¿no? Si se va generando su propia, eh, bueno, eso, la ansiedad que uno tiene, se va generando su propia percepción, digamos, su propio sentido común. Esto no es algo que vamos a descubrir nosotros acá, hay estudios a propósito y demás trabajos al respecto sobre la red. Yo no soy un especialista, no lo he estudiado el tema para nada, pero sí, claramente había una sobreinformación, era muy difícil en el momento de la pandemia, porque además, eso sí te lo puedo decir por la experiencia nuestra de lo cotidiano, todos los días estábamos haciendo, un momento hacíamos todos los días una entrevista sobre COVID. O sea, tuvimos semanas y semanas donde la nota central era todo el tiempo. Eso no pasa nunca en el programa nosotros. Nunca se repite el tema el otro día. Y acá era todos los días COVID, todo de especialistas. Yo recuerdo, en ese primer mes y pico, entrevistamos intensivistas, epidemiólogos, infectólogos, microbiólogos, de acá, de otros países, intensivistas de Portugal, no sé, de Inglaterra, tratando de España, dos notas de España de lo que estaba sucediendo, médicos en general, representantes de organizaciones médicas políticas, ¿no? Que tenían sí, sí. reuniones también, bueno, autoridades del ministerio, no sé, en fin, un Sí, montón. ustedes, lo recuerdo como oyente en esa época, y obviamente yo tengo un sesgo, que es un programa que he participado, que escuchaba. Ustedes fueron uno de los pocos en un comienzo que hablaban de sí COVID, a diario, como vos decís, pero también de los temas que estaban sucediendo durante COVID, que no tenían cobertura, por lo menos masiva, de la forma que tenía COVID. Y ahí voy al tema
la salud infantil global, tema escuelas, ustedes, ¿no? Participó mucha gente vinculada a todo el impacto que tenía sobre la vida infantil. Ahí participé yo también. Lo que voy con mi pregunta es, era, más allá de no tocar nada, ¿eran los medios o en esa vorágine que entramos todos de que COVID, estábamos todos esperando a las 20 que pasaran el conteo de muertos y lo escuchabas 1000 veces en el día, estábamos todos nerviosos para ver si habían subido, si había bajado, si los CTI estaban llenos? Bueno, esa locura que vivimos, propia del mundo que vivimos, y de la forma nada, que nos informamos. Ustedes, o vos, Emiliano, en realidad, vos, esto que vos decís, en un momento estábamos todos los días con esto. ¿Cuándo haces el clic? Digo, o cuándo, si es que terminó la pandemia para vos, o podés decir, bueno, vamos a empezar a dar vuelta a la página un poco y ver todo el resto del mundo, todo lo no No, COVID. sí, no terminó, digamos, pero sí, obviamente, dejó de ser un tema que preocupa todo el tiempo, y esa decisión que vos decís, no la tomo yo. Lo que sí hay un proceso de intercambio con mis compañeros, o decisiones, digamos, directivas, ¿no? Como Joel como cabeza del programa, donde también plantea o tensa las discusiones, ¿no? Con respecto a si seguimos, no seguimos con esto, si cubrimos o no cubrimos. También eso ha cambiado en el programa. Tenemos una posibilidad de intercambio nosotros. No es que antes no la tuviéramos, pero digamos, tenemos más experiencia, más años, nos conocemos mucho, hace muchos años trabajamos todos juntos, entonces podemos intercambiar sobre qué opinamos y si seguir, no Pero seguir. más allá de tu ámbito profesional y tu trabajo y el En mi grupo con el vida, que vos, trabajas, ¿cuándo terminó? para vos cuando terminó, porque yo Oh, tengo por eh, ejemplo, para mí, la pandemia terminó cuando me vacuné yo, se vacunó, más o menos coincidió con el periodo y dije, bueno, esto es lo máximo que vamos a poder hacer. Después de esto, sí, ya está. yo siento que ahí, Y la pandemia termina para gente, como es un fenómeno social, antropológico, como le quieras llamar, en momentos distintos, según cómo seas tú, cómo sea tu vida, de antes, durante, y cómo te haya pegado la pandemia. ¿Vos sentís que terminó en qué momento? ¿En qué momento vos dijiste, bueno, está, yo, Emiliano, corto, se acabó este tema para mí, si es que se bueno, acabó? bueno, es que en realidad yo ahí lo que siento es que no tengo ni siquiera esa posibilidad. Sucede con esto de que no la puedo terminar yo, ¿viste? Por ejemplo, no sé, bueno, ahora no es obligatorio el uso del tapabocas, por ejemplo, ¿no? Eh, Te pueden pedir en algún ámbito. De hecho, el otro día tuve que entrar no importa qué lugar, pero es un lugar del sistema de salud, tenía que charlar con una persona por una nota que iba a hacer, ¿Qué te pidieron? y me olvidé de llevar el tapabocas. Eso sí me pasa. Pero la verdad es que hay decisiones que hay con respecto, no sé, o al testeo o a un montón de cosas que no decidí yo, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que escapa al final de la... ¿Cómo he vivido yo? Y bueno, dentro de las posibilidades que me ha dado cumplir las medidas sanitarias que había que cumplir, y las posibilidades bueno, de acceder a la vacuna cuando estaba la vacuna, ya está. Tuve COVID hace poco, en realidad. No me tocó, por ejemplo, durante la pandemia, durante ese primer año, tener COVID. Y yo qué sé, nosotros con las medidas de cuidado, y dentro de lo posible, yo iba de mi casa al trabajo y volvía, pero nunca dejamos de ir a trabajar a la radio, por ejemplo. Eso fue un diferencial para nosotros. Pero mantuvimos eso, con las medidas de cuidado que había que tener, eh, con esas medidas de protección. Pero después, por ejemplo, tuve un montón de tiempo sin viajar al interior y sin ver a mi hija, porque también tenía esos cuidados, no podía ir en el ómnibus, o irme, ¿no? Irme de Montevideo, ir a mi casa. Mis padres sí tenían edad de poder estar en un grupo de riesgo, entonces trataba de cuidarme. Después fui en auto, que ahí conseguí, digamos, me prestaron a algún amigo un auto y me fui en un auto, por ejemplo, o algún fin de semana, ahí, o sea, ha ido cambiando, pero la mayor parte de las decisiones sobre el final o no de la pandemia no las he tomado yo. De hecho,
a veces te recuerdan que la pandemia está ahí, digamos, y uno dice, pero esto, y a veces hay una inercia también, ¿no? Una inercia de no dejarlo ir al COVID, que eso también pasa. Yo, por supuesto que ahora no está presente como estaba en aquel momento, pero lo que pasa es que muchas veces en mi vida estaba presente por, por, por cuestiones que me excedían, ¿no? Lugares a los que ya no podía ir, cosas que ya no podía hacer, y eso después fue cambiando. Lo que sí veo más difícil es que a partir de que hay acceso a vacunas y que se pueda ir hacia atrás en ese tipo de situaciones, ¿no? En algún momento se planteó como, bueno, que la sociedad comprendía más ciertas medidas y ciertas cuestiones que podían ser una decisión ante una complicación en términos de la pandemia, ante un crecimiento de casos y demás, de volver a medidas que ya se tomaron, pero es difícil, digamos, el humor social. Lo que sí te puedo decir, esto es una impresión también, pero por ejemplo ahora con el caso de la viruela símica, ¿no? Que se declaró la emergencia sanitaria mundial, hay mucho menos interés de la gente con respecto. Está bien, es cierto, es otra enfermedad, es otra forma de contagio, eh, afecta a otra, digamos, por ahora los datos tienen, no sé, otra Y te índice agarra de... cansado, ¿no? Te agarra Claro, después de... ya no tienen muchas ganas de escuchar, ¿viste? En esta cuestión, ya no quieren, ¿viste? Tanto, ¿viste? Hablar de esto, no quieren que les digan. Hay como una cuestión ahí, me parece, también, de cansancio mental de todo. No sé, pero me cuesta responderte eso de decir cuál es el momento en el que para mí la pandemia terminó. No, no, ya sea por mi parte laboral o por la vida personal y las cosas que tenía que hacer o la vida que podía llevar adelante, siempre me recordaban que la pandemia estaba ahí, digamos. Eh, Sí, sí, seguramente algún medio te hacía acordar que la pandemia no terminó. Algún medio, un chofer de Uber, por ejemplo, un día me tomé sí, un Uber y el chofer me pidió que me ponga el tapabocas porque había escuchado que habían subido los casos. Y en ese caso le dije, mira, no tengo tapabocas, si tenés, y me dio y me lo puse. Ya está. No voy a iniciar ahí una discusión con el tipo, por ejemplo, si el tipo se siente más seguro y me está pidiendo eso, y no tengo problema en ponerme el tapabocas. Pero ahí, por ejemplo, me recordó él que para él era importante, está bien, escuchó la radio, la información del ministerio, de los casos, pero ahí hay varios actores jugando. No es un tipo que se sienta y porque tiene eh, un micrófono, dice, bueno, cuidado del COVID, hay que volver a pensar en el COVID, y el tipo que va manejando el Uber en este caso dice, ah, sí, sino que viene una información oficial, un énfasis que se pone de ese lugar, los medios lo toman, una persona lo escucha y dice, no, el ministerio hizo estas recomendaciones, no sé, en fin, hay un montón de cosas que juegan ahí, y después cada uno se maneja. ¿Y a vos cuánto te costó? Ya digo, vos hace tiempo cubrís el área sanitaria, o sea que tuviste que sobrecargado durante esos dos últimos 2 años. ¿Cuánto te costó que personas se animaran, sobre todo de mi ramo, a hablar? O sea, ¿cómo pegó la censura? Digo, porque la censura existe y la autocensura existe. Eso Y es lo más existió. complejo, No sé ¿no? cómo manejaste eso. ¿Te sorprendió el nivel de censura y de autocensura que hay? No, sí, a ver, era complejo la pandemia porque había una especie de mirada monolítica del asunto, digamos, ¿no? O sea, parecía que todas las opiniones estaba muy claro que iban hacia un lugar y después no había matices, no había posibilidad de matices. Y aquellos que tenían algún matiz con respecto a su opinión profesional o sus advertencias o cuidado, Era negacionista. eran negacionistas, pero además en su vida, y acá me voy a más allá de los calificativos, en su vida personal, laboral, ¿no? Médicos, científicos, gente que tenía miedo de perder su trabajo o del relacionamiento con sus colegas, en el caso de médicos, por ejemplo, o gente de la academia. Después uno empieza a ver, es cierto que en un escenario como el de la pandemia todos estamos un poco más expuestos, ¿no? A veces es más fácil ser cuidadosos con las formas y con,
y con los rituales que tiene cada subgrupo, digamos, ¿no? Y cada área en la que uno se mueve y demás. Pero en este caso estaba todo como por el miedo, por la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es compleja, a veces nos cuesta un montón en la vida personal y en este caso en la vida profesional de mucha gente estaban parados en el aire en cosas, ¿no? Y es difícil decir no sé, ¿no? Para gente porque en mi caso yo hablo con vos y te voy a preguntar sobre un tema sobre el que vos conocés, y capaz que te hago una pregunta que vos no tenés la información, no está claro eso, y es difícil a veces decir no sé, ¿no? Porque la gente está esperando que vos, como médico, en este caso, Sí, que en les la digas, inmediatez de la que le vorágine que digas, se que vivió, le tenías digas que la, decir qué había que hacer. que le digas la posta, ¿no? Decime, dale, vos sabés, ¿no? Vos tenés que saber qué es lo que hay que hacer, ¿entendés? Dale. O qué pasa con esto, no sé, desde lo más extremo, ¿no? De me voy a morir o no me voy a morir, o no pasa nada con esto, no pasa nada con esto, o sí, o me puedo morir de esto, ¿no? Es lo mismo que en el libro de los enfermeros. ¿Y son culpables o son inocentes? Claro. Dale, vos estuviste con esto. Dale, ¿son culpables o son inocentes? No, no tengo idea. Ah, entonces, ¿qué hiciste? ¿No? Bueno, entonces, mucha gente, entre la incertidumbre, entre su formación y lo que sabía del tema y lo que no sabía, no, también hubo gente que se excedió también en su área, seguramente. A mí, como periodista y dentro del oficio y dentro de mi, por supuesto, falta de formación en temas, ni que hablar, ni médicos, ni científicos, es mucho más fácil mentirme, como a la mayor parte de la población, y hacerme creer cosas, pero después está la mirada de los pares, y O el pasa sesgo muchas que veces. ese está estudiado, que es el sesgo de confirmación, de ir a buscar a esa Bueno, sí, fuente que sabés pero, que te va a decir lo mismo que te dijo aquel que vos crees que es verdad. pero además decime vos como médico qué tan complejo es en este país discutir con un par, ¿no? Pero que no se lo tome personal, porque puede venir un intensivista pediátrico que dice, mirá, yo lo que creo es que lo que está pasando es esto. Y vos tenés una visión profesional, que decís, yo la verdad no estoy en nada de acuerdo con lo que está diciendo este tipo, pero te cruzás con él todos los días. Y te podés tomar un café, hola, ¿cómo andás? Y vos y tu familia, conocés la familia, capaz, ¿no? Son compañeros, quizás incluso hasta, no sé, hasta en el servicio, ponele, se conocen, saben quién es, trabajan hace años, pero el tipo está diciendo una cosa que vos no estás de acuerdo. Y lo está diciendo públicamente en un medio de comunicación. Ahora, vos capaz, no sé, tenés confianza conmigo, me conocés, me decís, vos, Emiliano, esto que está diciendo este tipo no es así. Bueno, vení, Seba, dale, decilo, o discutan, o conversen. No, no lo puedo decir. Yo Porque, lo que vi fue un resurgir de la medicina paternalista, que hablaba Barrán en el siglo pasado. Creo que Kirichi había hecho podría reflotar alguna columna sobre todos los estudios de Barrán y la medicina del 900. Y es ese médico que se para, en este caso ante la opinión pública, en un medio de comunicación masivo, de todos los que hay, dice, no, lo que hay que hacer es esto. Señor, señora, usted tiene que quedarse en su casa. Señor, señora, tiene que tomar esta medicación. Y así vamos a hacer esto y vamos a hacer. Y en realidad, ese paradigma médico paternalista ha cambiado muy de a poco, pero en momentos de crisis resurge. Y la medicina no es blanco y negro. En realidad, la mejor manera de aprender medicina es cuando sos paciente. Y cuando vos sos paciente, lo que necesitas obviamente, una referencia de un profesional sanitario que te da confianza y que está disponible. Yo creo que han habido ejemplos de grandes comunicadores, médicos ellos. Yo creo que, por ejemplo, en Uruguay el GACH, en muchas instancias, fue, si vos te acordás, más allá de los matices y errores, aciertos, hubo un rol de tranquilidad, de generar confianza pública que fue muy, muy bueno. Porque la medicina, más que certezas, es eso, es generar confianza, en que la gente dice, o sea, el médico muchas veces se forma o nos formamos en ese paradigma de alguna manera,
que viene arraigado en la cultura médica. Nosotros vivimos en una cultura médica también y nos formamos, estudiamos y practicamos medicina también viendo a nuestros pares hacer medicina. Y lo que nos enseñan la mayoría de las veces es que hay una estructura jerárquica donde el médico tiene que decir lo que está bien, lo que está mal, ¿no? No es como la medicina del 900 donde el médico se metía hasta en la cama de la gente, ¿no? A ver si hasta la masturbación estaba bien o estaba mal. Digamos, en esta crisis lo que vi resurgir es esa medicina paternalista y absolutista, y que se creía dueña de las certezas muchas veces. Obviamente hubo gente que acertó y colegas que acertaron. El asunto fue la presión que se le puso a la medicina de dar respuestas inmediatas, ni que hablar a la ciencia, de cosas que no podía responder inmediatamente. Y No, además estamos en una estructura jerárquica. La estructura médica es una estructura cuasi militar. Lo que dice el jefe es lo que dice el jefe. Lo que dice el profesor es lo que dice el profesor. Y no se discute tanto. Por eso, vos que tenés una visión externa a la medicina, pero que has estado en contacto con médicos, con el sistema sanitario, sobre todo estos últimos 2 años, no sé qué cosas te sorprendieron, porque para mí son cotidianas. Digo, yo las claro. vivo en mi vida profesional desde que soy médico, desde que soy estudiante. Entonces, ese resurgir que digo es porque creo que de alguna forma esa cosa es vetusta y que hay que modificarse. Hay que modificarla. Bueno, yo cuando por ejemplo, escribía el libro, el del caso de los enfermeros, pensaba, ¿cuántas de las cosas que a mí me sorprenden, un tipo que trabaja dentro del sistema de salud, quizás hace 10, 20 años, dice, pero mirá lo que le pasa a este tipo con esto, ¿no? Se sorprende con cosas que, pero mirá, no sabía esto es algo, una bobada lo que está diciendo. Y alguien que trabaja dentro del sistema judicial también, dentro de un montón de tiempo, le pasará lo mismo, como posiblemente le pase a gente que tiene una visión de cómo funciona, y no voy a hablar de los medios, pero por ejemplo, no sé, de cómo funciona, no sé, el programa donde yo trabajo, y si viera todo el tiempo la forma hasta cómo nos llevamos nosotros, entre nosotros, cambiaría algunas ideas, ¿no? Digamos, no es lo mismo la forma en la que, aunque se parece un poco a veces al aire, pero quiero decir, nada, la cotidianidad y el tiempo compartido los rituales que uno tiene en su propio trabajo con sus compañeros y un montón de cuestiones que pasan, para vos se vuelven lo cotidiano y para otro puede ser una sorpresa, porque imaginó otra cotidianidad, imaginó otro tipo de comportamiento. Ahora, después está la ética profesional, ¿no? Que tenga cada uno, después se mete en el trabajo la moral de cada uno, y bueno, en el caso de la pandemia, por ejemplo, llevándolo al área específica en la que vos trabajás, y desde la experiencia mía de cobertura, yo en algún momento, y lo hacíamos, tratamos de pensar en, acá hay un tipo que trabaja en un CTI y la está pasando mal, digamos, ¿no? En su trabajo. Y el tipo está Horrible. tratando de comunicar que la está pasando mal, ¿no? Pero también hay un mensaje en esto que vos decís de cómo lo comunica, ¿no? Yo tengo experiencia de haber hablado con varios intensivistas, y hay casos muy distintos, ¿no? Eh, Tipos que de una forma serena y tratando de explicar lo que estaban viviendo y cuál era su visión, e incluso aceptando la visión de otros profesionales que no estaban en ese lugar en el que estaba él viviendo esa pandemia, que no es la misma pandemia que vivía, no sé, el tipo que tenía un kiosco y que lo tuvo que cerrar y que tenía que darle de comer a su familia, por poner un ejemplo, digamos, y era otra la pandemia que había ese tipo, quizás igual de angustiante y depresión, ¿no? Y que la medida que se tomara o que se planteaba desde un lugar para solucionar lo que le pasaba o para mejorar esa situación, eh, que estaba viviendo no sé, un intensivista, y ahí entiendo, podemos abrir la discusión de, no, pero acá es una cuestión de vida o muerte y después lo otro se puede, bueno, no sé, hay gente que, nosotros hicimos una nota durante la pandemia en la que fue un muchacho que tenía sus hijos, que vivía en Nuevo París,
y que dijo, si yo no prendo la tele no hay pandemia. Yo salgo, desde que empezó la emergencia sanitaria, salgo todos los días de mi casa, tengo que laburar, y una de las cosas que le escribieron, esta gente, estos son unos ignorantes, le escribían, ¿no? Cuando pusimos la nota al respecto de eso, lo trataban de ignorante al tipo, ¿no? Y de negacionista. Y el tipo ese no era un negacionista. Lo Cuando que en estaba diciendo, realidad esa persona quizás está exponiéndose a un riesgo porque no tenía otra. y te está mostrando la complejidad del asunto, ¿no? Sí, sí. Pero para no irme tan lejos, con respecto a lo que vos decías de la visión, ¿qué pasa cuando el médico dice, ¿no? Si un médico dice, si no se hace X cosa, van a morir tanta cantidad de personas, ¿no? Genera esa. Y bueno, no es lo mismo que lo diga cualquier actor Sí, social, sí, ¿no? Vino el médico y dijo, va a pasar esto. Entonces, si el médico dice, hay que correr, y bueno, todos empiezan a correr, digamos, ¿no? por Este, supuesto. y eso es un poco pero también hay que entender al tipo que está, ¿no? Como se planteaba, ¿no? O en el terreno, o en todas esas cuestiones. Y además, pasaba en todo el sistema, todos estaban en la misma situación, ¿cómo se podía mejorar? Hay un montón de cosas que nosotros conocíamos, Pero además la quizás, mayoría de la gente, hay algo que es real. Todos los focos de atención se los llevaron los CTI, ¿no? Por claro, una cuestión lógica, que es donde por lo general se moría la gente, donde se murió la gente, muchísima gente, pero la mayoría de la gente con COVID se atendía y necesitaba atención afuera. Afuera incluso de los hospitales, en atención primaria, etc. cuánto impactaba esa atención primaria en la posibilidad de evitar que pacientes llegaran al CTI? Si hubiera funcionado o algunas cosas de la red primaria que dejaron de funcionar, por ejemplo, Totalmente, sí, ¿no? ¿Y cuánto se discutía de eso? Claro, lo que pasa es que una vez que ya te llegaron al CTI, eh, en la pandemia empezó en algunos momentos la cuestión del medio que el sálvese quien pueda, ¿no? Y es difícil en ese escenario, era un escenario muy complejo. y somos Este, humanos todos. No y hay es gente, sálvese quien pueda, es y sálvense hay, los míos. bueno, y hay gente que está tratando además de aprovecharse de ese escenario, ¿no? Eso también pasa. Gente que lo está sufriendo, gente que está tratando de mejorar la situación, incidiendo de donde puede, y gente que se está tratando de aprovechar de la situación. Eso pasa en cualquier escenario de este tipo. Y, y nosotros, cosas que las vemos, pero desde cada sector involucrado en el tema seguramente se veían más cosas, ¿no? Y a veces a nosotros nos llegaban algunas cosas, en fin, es difícil moverse dentro de escenarios como eso. Sí, sí. Vos sabés que ahora estaba acordando, digo, como entrelazando con el tema de tu libro, Henry Marsh, que es un neurocirujano inglés, de hecho hay un documental, no sé si leíste el libro, yo alguna vez te lo recomendé, que se Lo tengo. llama, el primer libro que escribió y que lo hizo famoso, digamos, se llama Ante todo no hagas daño. Y él tiene una escritura muy amena, hay toda una historia de sus anécdotas como neurocirujano. Él fue en misión justo a Ucrania, en la época, incluso empezó a ir antes de que cayera el muro y que se cayera la Unión Soviética. Y el tipo, que entre otras cosas tuvo un hijo con creo que era una hidrocefalia, una enfermedad importante que puede necesitar neurocirugía, uno de sus hijos, y habla de angustia como padre también. Pero una de las cosas que más me impactó de aquel libro, una vez que él dijo que cuando había un error durante sus neurocirugías y los pacientes que él cuidaba en los hospitales, él le pedía a los pacientes que le hicieran un juicio. Y eso que parece una locura, ¿no? Y que ningún médico haría, él lo explicaba porque decía que con esos juicios, ese tipo de juicios, sobre todo vinculados a seguridad del paciente, mejoraba la atención de los siguientes pacientes. Que es como una dimensión de seguridad del paciente que no se ve, que cuando muchas veces se judicializa algunos eventos, se ven defectos del sistema. Que es algo que creo tocas en un libro con alguno de tus entrevistados, no me acuerdo si era Bañulo, que habla de que por lo general el sistema sanitario no le gusta hablar de la seguridad No, del claro. paciente.
Y los hospitales, los sanitarios, ni que hablar, donde hay lucro y instituciones privadas, no les gusta hablar de seguridad del paciente, cuando en realidad va en detrimento el no hablar del tema y no abordar el tema, no solo para los pacientes, sino para las propias instituciones, que es uno de los dañados cuando hay, valga la redundancia, daños. O sea, la judicialización, no sé si le hiciste seguimiento de, ¿te parece que pudo aportar algo de la judicialización de este caso en la seguridad de los CTI? Porque eso es algo interesante, ¿no? Yo recuerdo que al principio se hablaba de cuestiones de todo tipo, ¿no? De seguridad, hasta como si fuera la seguridad de un negocio, ¿no? De poner cámaras adentro de los CTI para filmar 24 horas todo lo que pasaba ahí en ese lugar, hasta hacer autopsias a todas, o sea, poner un centro de autopsia, hacer autopsias a todos los pacientes que morían, o específicamente esos centros. Después cambiar algún tipo de práctica, ¿no? Y finalmente no sé cuánto quedó de eso como una política. Claro que los prestadores del sistema de salud recibieron un llamado de atención porque el caso, más allá de que los acusados no hayan sido encontrados culpables, muestra un montón de fallas del sistema. O sea, claramente había problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo que para mí es claro como usuario del sistema de salud. Quienes denuncian al asesino, al supuesto asesino, son sus compañeros de trabajo. Y no lo denuncian porque vieron que mató a una persona. Desde hacía tiempo creían que esta persona mataba gente. Y hablaban entre ellos de lo que este tipo hacía dentro del sistema de salud. Y de lo que les parecía. Y se lo planteaban dentro del prestador de salud en el que trabajaban todos, esta situación. Y había problemas de relacionamiento, se llevaban mal. Se peleaba esta persona con su jefa, habían tenido problemas, otros, los compañeros se llevaban mal con él se llevaba bien con algunos, con otros no. Quizás son dinámicas que pasan en cualquier trabajo. Te llevas bien con uno, te llevas mal con otro, pero una cosa es que yo me lleve mal con alguien, no sé, en la radio donde trabajo, y Sí, otra cosa sí, es los que... efectos colaterales son distintos. Pero además se iba construyendo esta cuestión de que hacía tiempo que sucedía esto, ¿no? No es que yo vi un crimen, un homicidio en la calle Sí, o en un sí. lugar y dije voy a denunciarlo. Era algo que, era una charla natural, digamos, era cotidiano, ¿no? Tenía como una periodicidad que esto volvía hasta que, bueno, una de estas personas decidió denunciarlo y demás. Pero además termina en una construcción, cuando después ves las declaraciones de estas personas que los denunciaron, que hay cosas que a mí, por un momento, me parecían disparatadas con respecto a lo que decían, o que no había nada, ¿no? O la jueza también lo dice. En fin, No había ningún resorte en el sistema que pudiera hacer cabida a claro, esas a lo que sospechas voy, previas. exacto, a lo que voy, el sistema, por supuesto que el sistema de salud debería estar preparado para tratar directamente estas cuestiones de relacionamiento que inciden en la atención de los pacientes, ¿no? Si es que inciden, u otras cuestiones. No estoy hablando de homicidios, ¿no? Aunque hay gente que lo plantea, digamos, gente que ha estudiado el tema, de estar, pero a lo que voy es, saquemos el tema del homicidio del sistema de salud, ¿no? Y además, también otra cosa, vos trabajás en el sistema de salud. No, la mayor parte de la gente que trabaja en el sistema de salud, o sea, a mí me ha tocado pasar por el sistema de salud y la verdad que eh, las enfermeras y los enfermeros me han atendido bien, los médicos con los que he tenido la experiencia de tener algún procedimiento médico también, a veces he tenido algún problema con el funcionamiento de la logística, de cómo está armado, no sé, el acceso a determinado procedimiento, demás, pero con los profesionales, ¿no? Entonces, hay una cuestión sistémica que lo que expone son las responsabilidades de quienes tienen el control ahí, y quizás no de los profesionales que trabajan ahí, que pueden estar en condiciones en las que no sean las mejores, ¿no? Para que para que lleven adelante su tarea. Y lo mismo puede Hay un pasar esquema famoso de seguridad del paciente que habla de que los procesos que determinan un evento adverso por una hospitalización
sacando el dolo, saldando que haya un asesino ahí matando gente, yo qué sé. Pero de los eventos adversos y muertos que suceden, hay artículos que han generado muchísima discusión, por ejemplo, que plantearon de que las muertes hospitalarias por problemas hospitalarios pueden llegar a ser tercera, cuarta causa de muerte en Estados Unidos. O sea, el sistema de salud te puede matar. Eso es algo que no está, obviamente, porque es como contradictorio, ¿no? Es decir, vos vas a un hospital y podés terminar muriendo por tu hospitalización, no por la enfermedad que te hizo hospitalizar. Pero hay toda una ciencia detrás de eso, de cómo hacer más seguros los procesos asistenciales, porque cuando se da un evento así, muchos pasos tuvieron que fracasar, ¿sí? En cadena para que suceda un evento y hay que investigarlos para mejorarlos. Pero interesantemente, es tan complejo el sistema de salud. Uno de los estudios más interesantes que yo leí en los últimos años es un estudio justo de pediatría de mi ramo, un estudio que hicieron en Israel, que agarraron una UCI neonatal, ¿sí? Una UCI, y a la mitad del staff médico, profesional de enfermería y médico, los separaron como en dos grandes turnos, hicieron dos grupos, y les dijeron que el supervisor médico durante un tiempo iba a ser fulanito, que era de Estados Unidos, y que iba a hacer las directivas por teleconferencia con cada uno de los grupos, ¿verdad? Y midieron cómo le iba a cada uno de los grupos, de los dos grupos, después de un tiempo. A uno de los grupos los trataba bien. Les decía, bueno, los felicito, la situación de ayer que se dio con este caso era muy bien, si se equivocaron no pasa nada, se tiene que mejorar, pero no hay gran drama. Bueno, o sea, un trato afable, motivador, etc. La misma persona, al otro subgrupo, lo trató horrible, lo trató mal. Los trató mal, les decía que se habían equivocado, que no podía ser, que eran malos profesionales. ¿Me explicó? Lo interesante fue que los investigadores midieron cómo le fue a los dos grupos, pero no solamente cómo se sentían esos profesionales, sino cómo le iba a los pacientes que atendían. Y lo que vieron es que el grupo que era maltratado por su supervisor, el jefe de la unidad, este nuevo jefe, habían tenido muchos más errores en las intervenciones, en los procedimientos, en la UCI, y a los pacientes les había ido mal. O sea que dentro del ámbito hospitalario, hasta el propio relacionamiento humano, porque no deja de ser un mecanismo humano el que funciona, puede determinar daño en los pacientes. Este estudio lo que muestra es la complejidad de las cosas que suceden en un hospital. Y obviamente, en lugares donde se maneja tanto poder, ¿no? Como vos dijiste, algunas medicaciones, hay medicaciones que te pueden matar si están mal indicadas, así como te pueden salvar la vida, también te pueden matar, deberían estar más regulados de alguna manera. Que de ahí está el extremo de decir, bueno, hay que filmar todo, etcétera, etcétera. Pero la regulación tiene que venir bien, bien desde un enfoque sistémico, digamos, de los distintos pasos que pueden actuar y que a vos te sorprendieron de que no funcionaron antes, de que había un pésimo relacionamiento profesional quizás de ese grupo humano que atendía a pacientes críticos y que no se habían tomado medidas. Yo qué sé. Digo, hablo de la complejidad de esto que puede determinar que en un hospital te puede matar. Acordate de Semmelweis hoy que lo recitamos, en realidad las personas se morían en el hospital dentro de un grupo, por el manejo obstétrico que tenía un grupo humano. En fin, esto de la judicialización del poder judicial de alguna manera y también el poder médico, que no deja de ser un poder, lo manejaste en tu libro. Y es un tema en el que has indagado y bueno, del que estuvimos hablando toda esta hora. Quería terminar con esa idea, digamos, que me remedó tu libro cuando lo leí, de todos los procesos hipercomplejos y que obviamente en un libro no te va a dar para alcanzarlos, pero seguramente te haya quedado en tu cabeza muchas ideas como para después indagar más, o cosas que quedan ahí pistoneando. De hecho, yo lo que hice fue centrarme en esa historia y es
la historia que yo lo digo ahí, trato de que quede claro, que es la historia que yo pude contar, esa, la que me salió, hasta la que llegué, hasta la que también aceptaron los protagonistas con su testimonio, pero es un caso en el que si vos pasaste por él, al leerlo, se te despertaron un montón de cosas, a lo mismo que a personas como Santiago, que pensaron en otras cosas, y después está primero, que esté interesado en el tema y que a partir de esa historia se puedan generar otro tipo de movimientos en sus propias áreas de trabajo. Yo o sea, lo que hice con este caso es, como te decía al principio, conocí la historia, me atrapó, digamos, la historia por estas cuestiones que eran, por lo menos al principio, sorprendentes para mí, de cómo funcionaban ciertas estructuras que desde la distancia y de no ser parte desde dentro, uno idealiza con cómo funciona, ¿no? Y que además se reproduce eso, los medios, la justicia dijo no es así. Hay un juez, hay un fiscal, hay un proceso al que se somete. La justicia no dijo. ¿Entendés? ¿No te dio miedo cuando estuviste internado? ¿Tuviste alguna internación posterior al libro? ¿No te dio Sí, miedo estar en el hospital acostado? Era el escritor que hizo el libro. no, el cirujano que me operó me dijo que había leído el libro y que me lo destacó, pero no sé si era una señal de que para que me preocupara cuando me iba a operar o si me estaba hablando en serio. Pero estoy acá, así que sospecho que por lo menos lo dijo de verdad. Bueno, Emiliano, no te robo más tiempo. La verdad ha sido un Sí, placer. Gracias igual. por ser el entrevistado, porque vivís de hacer entrevistas y otras cosas. Bueno, que se repita con vos del otro lado, la próxima. Dale. Te Gracias, mando un Eva. abrazo. Abrazo. Gracias a vos.